que no permite. Bueno, otra cosa, yo creo que la clase, yo mañana le voy a confirmar si van a ser por acá o van a ser por Team. Yo estaba tratando de hacerlo por Google Meet. ¿Por qué por Google Meet? Porque por ahí la conexión es más estable. Porque a veces uno se complica mucho con, igual que Team, a veces también, se ponen como medio, a veces yo estoy hablando, estoy presentando con la pizarra, la voz mía va por un lado y se presentan esas situaciones. Pero si no logro hacerla, una cuenta institucional ahí con Google Meet, entonces probaríamos con Team. Que ya ahí tiene lo chévere de que cuando inicia la clase no tengo que estar mandando links, sino que creamos un grupo y usted automáticamente inició la clase. Ya usted simplemente tiene que darle a agregar y usted va a entrar. Así de simple. Bien. Miren, esta materia, que realmente, como les decía, lo va a definir a usted como ingeniero, grábese solamente, porque es así. Lo va a definir completamente como ingeniero. ¿Por qué? Miren, acá la gente está confundida con el tema de que un programa funcione y que el programa sea eficiente. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo hacer con 50 líneas de código que un programa funcione, pero otro compañero suyo lo puede hacer en 15. Pero el hecho de que usted tenga más líneas o el otro tenga menos tampoco va a medir su eficiencia. Vamos a ver los tipos de datos que utilizamos. Cómo yo almaceno los datos en memoria. Cómo yo lo accedo. Cómo yo manipulo esos datos. Eso es lo que lo va a diferenciar a usted, como dicen por ahí, de un punchador. O sea, la diferencia entre un ingeniero y una persona que simplemente sabe programar es que usted sabe de metodología de programación. Usted sabe, aparte de hacer metodologías, también va a realizar, perdón por la interrupción, aparte de usted realizar metodologías, usted va a tener las estructuras. ¿Qué son las estructuras? ¿Algunos de ustedes tienen una idea de lo que es una estructura de datos? ¿Investigaron algo? No sé, leyeron algo por ahí, o lo están buscando ahora en Google. Bueno, al parecer lo están buscando, porque no lo dijeron rápido. Eso significa que ahora están No, googleando. profe, queremos darle la oportunidad para que usted nos explique bien, para que se escuche sus palabras. Oh, sí, sí. Ya está, ya tenemos a Fran Bell, ¿verdad? Ya Sí, sí, sí. lo tengo aquí anotado que va a ser, Fran Bell viene siendo mareador. Ya vi. No, profe, porque es que como la próxima clase No, nosotros no, somos profe, los que no, vamos no. a explicar los temas. Ya no me quieren, Desde la primera vamos a no me explicar los quieren temas. quitar, no me quieren quitar. No, eso está bien. Ey, se lo agradezco. Cancel, Ey, cancel. son buena gente ustedes, de verdad. Mira. Profe, es que es un momento, el momento suyo Y no, del no, no, primer día, hay que darse. ¿verdad? Miren, realmente cuando hablamos de estructura de datos, miren, piénsenlo de esa manera. Cuando usted menciona la palabra estructura de datos, vamos a ver si lo puedo compartir acá. Por sus siglas STAT. Vamos a ver. Bien. Por sus siglas STAT. ¿Qué tenemos nosotros con la estructura de datos? Datos definidos por el usuario. Es decir, si usted no sabía, existen tipos de datos que van más allá de lo que usted conoce, de los datos primitivos que usted conoce, como los enteros, los flotantes. Hay datos que lo definen usted. Como tenemos estructuras lineales, no lineales. Dentro de las estructuras lineales, que son las que vamos a ver acá, usted va a tener pila, cola, que yo sé que usted lo han escuchado por ahí. Usted va a tener listas. Dentro de las no lineales, usted va a tener grafos, árboles, que en su momento vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero el programador, o usted más bien, siempre se acostumbra a utilizar entero, flotante, string, ¿verdad? Y muchas veces no le da la importancia necesaria al uso del tipo de datos. ¿Usted sabía que una de las cosas más importantes que usted lo define como ingeniero o que su programa sea eficiente es utilizar el tipo de dato correcto? A ustedes se le dieron vectores en su momento, ¿verdad? Pero yo le garantizo a usted que usted nada más utiliza vectores cuando se lo piden. Utiliza un vector para hacer tal cosa y utiliza un vector. Pero si usted lo puede hacer con variable, usted lo va a hacer con variable.
porque no va a analizar la importancia tal vez del vector en ese momento. ¿Qué pasa con la estructura de datos? Te va a permitir a ti definir tus propios datos en base al problema que tú estás desarrollando, en base al problema que te solicitan. O sea, tú vas a definir la forma que van a acceder, que lo van a recorrer, que van a sustituir esa data. Si tú tienes que tomar la decisión cuándo utilizar un vector y cuándo no. O sea, los vectores realmente también son muy buenos porque ellos te van a dar una ubicación en memoria. O sea, cuando tú tienes un vector, tú tienes una ubicación en memoria, que es un punto a tu favor. Eso está excelente porque tú vas a poder acceder y tú vas a saber en qué locación está en memoria esa data. Pero yo tengo un problema con los vectores. ¿Qué pasa con el vector? Usted sabe que tiene un tamaño fijo, ¿verdad? Si yo sabe que yo tengo espacio en memoria, que voy a tener varias segmentaciones, voy a tener una dirección en memoria. Y usted dirá, profe, pero yo puedo utilizar una variable, le pongo variable n o variable t, y yo defino el tamaño que yo quiero y nada más tengo que cambiar esa variable. Yo te diría, sí, tú lo puedes hacer. Claro, estás en tu derecho. Pero quizás te va a funcionar. O sea, lo que tú quieres te va a funcionar. Pero usted tiene que preguntarse y decir, ¿es eficiente? Entonces, luego veremos también algunos temas que se trata de cómo yo mido la eficiencia de un algoritmo. Porque esa es la pregunta que usted siempre tiene que hacer en un bloque de código. Este bloque de código, este pedazo de función que yo hice, ¿es eficiente? Usted sabía cuando usted utiliza flotante, ¿verdad? Yo me imagino que eso sí. No es lo mismo, aunque me funcione un flotante con un entero, porque, y no es porque sean de que datos diferentes. ¿Quién me dice por qué o la diferencia que conlleva de yo utilizar un flotante y un entero en una operación? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo fue? Yo creo que escuché el espacio, el espacio. El espacio en memoria, dijo alguien. Yo voy a responder yo, que yo pienso el entero no tiene decimales, básicamente. Sí, pero ¿qué conlleva que no tenga decimales? Porque si yo sumo, por ejemplo, si yo declaro una variable ahora mismo y yo digo entero X, ¿verdad? Entero X. Y yo digo flotante X. Aquí no me funciona tan bien este lápiz. Se le acabó la tinta, fue. Flotante X. Cuando yo lo digo así, yo puedo agregarle un 1 acá. Y a esto también puedo agregarle un 1. Y yo hacer una operación matemática y me va a dar el resultado. Profesor, eh, yo considero que puede ser. Tengo entendido que un entero almacena 8 bits en memoria. Tengo entendido. Y el flotante, bueno, en otro, no sé si C++ puede almacenar 16 o 32. 32. Bueno, sí, 32 o 60. Wow. ¿Usted lo googleó ahora No. Lo que pasa, mire, yo desarrollé un poquito en Go y ellos manejan también lo que es el Galva Coleto con memoria y más o menos por ahí. ahí es que va? O sea, realmente, cuando usted es ingeniero, y mire, desde ya, si usted no se considera un ingeniero, cambia la mentalidad y comienza a pensar como uno. ¿Cómo yo comienzo a pensar como un ingeniero? Lo primero ya que usted no le va a decir la cajita del internet, ¿verdad? Ya, no utilice ese término. Ya no diga la cabecita del cable del internet, no. Usted es ingeniero, recuérdelo. Un RJ45. Llámelo por su nombre. O sea, exactamente, llámelo las cosas por su nombre. Use la terminología. O sea, los médicos cuando hablan entre ellos, hablan en términos médicos. Ustedes cuando hablan entre ustedes, entonces utilicen los términos de ingeniería. Bien, que eso le va a ayudar mucho. Ya, dejen de usar, pásame esa vaina, ya que eso no va. No, entonces, miren, los ingenieros en informática, los ingenieros de sistemas, deberíamos conocer o deberíamos hacer un diplomado, lo que sea, en ciencia de la computación. Porque cuando tú entiendes cómo la computadora recibe, procesa y le das la salida a un dato, tú lo vas a pensar 10 veces al momento de utilizar un tipo de dato. Porque como decía el joven ahí, el entero me va a ocupar más en memoria. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hacer software para nosotros y entregarle al profesor. Y va a funcionar, ¿verdad?
Por eso es que tampoco vemos la importancia de utilizar un procedimiento almacenado o de utilizar los índices, porque lo hacemos con tablas que tal vez tienen 20 registros. Pero cuando tú hablas de millones de registros, hace sentido. Mucho. Cuando hablamos de tipos de datos, donde yo tengo millones de usuarios consultando mi programa al mismo servidor, ahí hace sentido ese ahorro. Un bit que yo me ahorre equivale mucho cuando se tratan de millones de consultas. Entonces, por eso que ustedes ven que esos ingenieros que son QA, no voy a decir supuestamente, sino que son QA, que Amazon le paga todos los millones del mundo para que le rebajen hasta 5 segundos en una consulta, ellos se enfocan mucho en el uso de estructura de datos. Porque la mayoría de ingenieros lo ven como de manera tediosa. A ustedes le dieron punteros. A sinceridad, ¿cuál de ustedes ha utilizado después que dio programación 1 pasar un parámetro por referencia en una función? A sinceridad, Yo. lo ha hecho. O sea, lo ha hecho a veces o es una cultura suya ya. Utilizar, cuando usted lo tiene que utilizar, usted lo utiliza. El lenguaje que yo estoy utilizando como me lo pide, que fue que hablando. Entonces, miren, la mayoría debería saberlo porque usted lo vio. No es para simplemente pasar programación 1 cuando usted la dio. Los punteros que se le dieron en programación 1, que usted va a tener que volver a repasar punteros, usted va a tener que repasar vectores, les recomiendo desde ya, porque yo asumo que usted lo vio y que usted lo sabe. Pero si usted no lo sabe, en 7 años atrás yo se lo hubiese dado a la clase de vectores. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay 250,000 canales de YouTube que te van a explicar cómo utilizar un vector, ¿verdad? Al que se le olvidó. O tenemos libros. Pero ¿qué pasa? Debemos de saber que seleccionar el tipo de dato correcto va a cambiar con la eficacia que tu programa va a funcionar. Entonces, no es, grábese eso en la mente. Usted no quiere un programa que funcione. Usted quiere un programa eficiente. Que funcione un programa, cualquiera lo puede forzar a que funcione. Y todos somos conscientes de eso cuando dimos programación 1. Que forzábamos la cosa. Y venía el profesor, me le ponía un -1 y se me explotaba, pero lo forzábamos y lo obligábamos y él funcionaba. Profe, lo mismo pasa en base de datos, que para que funcione uno pone cualquiera y haciendo que guarde, haciendo que sea true. Por ejemplo, en mi caso, que a veces, bueno, a veces no, casi siempre tengo que hacer análisis de datos, porque también trabajo en una parte de análisis de datos, o más bien ciencia de datos. Ahí es que yo me doy cuenta lo mal que estamos los ingenieros de informática a nivel de base de datos. Yo creo que yo no me he topado con la primera base de datos que no tenga campo vacío, o sea, no tiene nada de integridad de base de datos. O sea, simplemente comenzamos a hacer tabla, la conectamos, funcionó, bien, guárdalo, eso va a funcionar. Y por eso que ustedes ven en las empresas que usted va a una consulta, le pasa su cédula, a la mayoría de clínicas, usted ve eso. Busca tener seguro. 5 minutos más tarde, esperando que el sistema arranque. ¿Por qué? Porque ya tiene millones de registros y va a comenzar ahí a procesar toda esa información paso por paso. Entonces, a no estar implementado de una manera eficiente, se va a poner lento. Profe, en la mayoría de servicios públicos, cuando usted va a pagar un servicio, pasa eso, que la factura dura para salir de la... Ustedes van a escuchar siempre el tema del histórico, que hay un corte de base de datos cada 2 meses, cada 3 meses. O sea, miren, cuando yo me contratan en compañías y yo tengo que ir a analizar, vamos a suponer, porque tienen problemas de lentitud, casi siempre le echan la culpa a las redes, ¿verdad? Yo llego, verifico las redes, le medio las redes, verifico el tráfico y que todo esté bien. Luego, una vez que yo compruebo que las redes están bien y el tráfico está bien, entonces ahí me dedico con el dueño del programa. Casi siempre el problema está con el programador. Si uno se lleva del programador, fácilmente tiene que contratar un servidor de la NASA para que su programa corra, sin ser necesario. Simplemente porque se consume toda la memoria. Por más RAM que tú le pongas, cada vez que la base de datos crezca, se va a ir comiendo la memoria. Va a llegar un momento que tú vas a tener que construir un rack de servidores para poder coger su programa. Y tiene que hacer corte de base de datos cada 3 meses.
Y ustedes ven que, déjame buscar en el programa histórico. Lo más tedioso para un usuario es tener que salirse de su programa para buscar un histórico, debido a los constantes cortes de base de datos. Porque si la base de datos creció mucho, comienzan a dar problemas. ¿Por qué? Porque no seleccionamos los tipos de datos correctos. No manipulamos. Miren, un vector, como le explicaba ahorita, que podía crecer. Yo tengo el tamaño de vector, está aquí. Este es mi vector. ¿Qué pasa? Usted puede decir, no, yo le pongo la n y le aumento el tamaño, pero ¿qué pasa con el vector? Si aquí en memoria, ya en este espacio, que él iba a seguir creciendo, yo tengo otro dato almacenado, él lo que va a hacer es que me va a copiar ese espacio completo y lo va a llevar a otro lado que pueda caber. Y esas son de las desventajas que tiene, porque es el costo de cuando yo voy a copiar todas esas variables y moverla para introducir nuevos datos. Porque una vez que yo le digo un vector tamaño 10, él me va a reservar ese tamaño. Él lo va a reservar en memoria. Pero él me va a completar esos datos ahí, en ese tamaño. Ahora, cuando yo quiero hacerlo crecer, si yo no tengo el espacio para seguir creciendo, él lo va a buscar. Pero va a tomar todos esos datos que yo tenía aquí almacenados y lo va a llevar al nuevo espacio. Eso no va a ocurrir con las estructuras lineales. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ocurrir? Sencillo. Yo voy a tener, fácil y sencillamente, acá, me voy a manejar con punteros. Si usted fue a la clase de punteros, ya usted sabe lo que va a hacer ahí. Va a ser una referencia, un espacio en memoria. Entonces, es lo que hace, ok, yo estoy acá. ¿Puedo seguir creciendo aquí? Bueno, voy a seguir creciendo ahí. Tengo un contenido aquí que no me pertenece a mí y tengo un espacio disponible aquí. Bueno, entonces, ¿qué hace el puntero? Y aquí se va a ir. Y por eso, el programa puede ser más óptimo. Ahora, usted le puede ver una desventaja, que con el vector yo tengo un índice. Yo sé exactamente dónde está o dónde buscar un dato debido al índice, o cómo recorrerlo se me hace más fácil porque tengo un índice. Ya acá, dependiendo, es una secuencia que yo tengo que llevar. O sea, este dato me lleva aquí, este dato me lleva aquí, dependiendo del tipo de estructura que yo tenga. Si es una lista, una cola, una pila. Y si es una lista, si es doblemente enlazada, si es simplemente enlazada, si es circular. Si es una cola también lo mismo, si es una cola con prioridad. O sea, todo va a depender del tipo de estructura de datos que yo tenga ahí. De ahí va a depender eso mismo, la forma de yo accederlo. Miren, cuando hablamos de estructura de datos, también usted va a tener eso de tarea en teoría, pero se lo menciono acá. Cuando yo hablo de estructura de datos, usted va a tener lo que se llama un nodo, que luego hablaremos de eso y cómo se compone ese nodo. Pero mientras tanto, lo único que usted tiene que saber es que usted tiene la palabra reservada, struct. Ahora, ¿qué yo voy a tener en ese struct? ¿Qué yo voy a tener? Dentro de esa estructura de datos, voy a tener lo que se llama miembros. Bueno, yo creo que tiene una diapositiva por acá. Vamos a ver. Que realmente era una tareita de teoría. Pero, miren, lo que vamos a hacer por hoy, porque vamos a ponerlo de tinta, estaba pensándolo. Una pregunta, hoy no sé, ustedes me han escuchado bien y no se ha cortado. Perfecto, Correcto. profe, He perfecto. escuchado bien. Bueno, pues si es así, lo que voy a hacer es que voy a comprar la licencia por este mes. Si no da inconveniente, me quedaría con Zoom. Por alguna facilidad que ofrece mi hermano y querido Zoom. Por aquí dice Upgrade. Vamos a ver. Sí. Pasa que Zoom lo escuchó hablar de que usted lo iba a cambiar y se asustó. Vamos a ver. Si lo hacemos el Upgrade para que no se salga ahora. Acepto los términos.
Se fue el tiempo. Ya usted se me está debiendo. Eh, bien. Miren, con el tema, como le decíamos acá, de estructura, vamos a buscar que una pequeña diapositiva que tenía por ahí. A ver si la encuentro. Mira, algo también que quería mencionarle con respecto al tema de los tipos de datos, porque no solamente eso. Mira, usted como ingeniero, y se lo digo porque es que tienen que comenzar ya a... La única forma de usted ser bueno en esto, lo digo como es, usted evaluándose. Y usted decir dónde yo estoy ahora mismo. Mi nivel de ingeniería, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo quiero ser en ingeniería? Porque acá usted tiene que tener habilidad en esta carrera. Si no tiene habilidad, lamentablemente va a tener un título. Yo tengo un título pegado en una pared. Los títulos sirven para decorar la oficina. Mi oficina se ve muy bonita. Tengo varios títulos ahí cogiendo polvo. Y le digo porque acá vale la habilidad. En el 2014-2015, conmigo había que hablar de JavaScript. Porque yo me dedicaba a eso. Y ese era el lenguaje que yo utilizaba. Ahora tú me sientas ahora a mí a hacerte cualquier cosa con JavaScript. Prácticamente nulo. Voy a tener la lógica, pero la sintaxis no. ¿Por qué? Porque hace 2 años y medio estuve utilizando Python. Entonces, eso es lo que le digo. Y yo tengo un diploma que dice que yo soy no sé qué en JavaScript. Ahí en la oficina, ocupando espacio. Y el diploma está bien. Entonces, eso es lo que le digo. Habilidades. Entonces, usted tiene que saber cuál es su herramienta. Usted utiliza un lenguaje orientado a objetos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes alguna vez ha hecho una prueba de caja negra cuando está haciendo un software? Bien. ¿Cuál de ustedes ha hecho Yo, una... eh, Ajá. yo recuerdo haberlo hecho una vez. Una prueba de caja blanca? Bien. Un análisis de riesgo. Eso sí. Ustedes han elaborado, por ejemplo, un diagrama de clase que Sí. no fuera para programación 3 para entregarle al profesor. Eso No sí. fue por programación orientada a objetos, pero sí, yo lo he hecho aparte de esa materia. Bien. Ese diagrama de clase es el tipo de diagrama que usted tiene que utilizar cuando usted va a realizar un proyecto. ¿Por qué? Porque usted está utilizando un lenguaje orientado a objetos. Entonces usted utiliza y usted desarrolla en un lenguaje orientado a objetos y la metodología que utiliza para desarrollar el proyecto son de lenguajes funcionales. Entonces ahí viene el inconveniente. Ahí es que viene el problema. Cuando usted no sabe comenzar a utilizar esas herramientas case que le proporciona la facilidad del mundo y a saber hacer los análisis, saber hacer la planificación de un proyecto. Usted como ingeniero de software, usted gestiona, usted dirige proyectos. Esos conceptos que le estoy hablando ahora de los tipos de datos son las cosas que usted tiene que saber cuando dirige un equipo. Cuando usted se siente y ve un código, no es tanto saber tirar código, porque cuando usted domina uno, usted en un mes hace la transición a otro lenguaje sin problema, porque una sintaxis que usted se va a aprender, la lógica está ahí. La lógica está ahí. Ahora, cuando usted sabe manejar los procedimientos, los modelados, que eso es ingeniería, una pregunta. Antes de hacer una casa, no hacen cuando vamos a un edificio, un proyecto grande, se busca un arquitecto, ¿verdad? Que hace un plano. Y en base a esa arquitectura, viene el ingeniero civil y comienza a poner los componentes para al final de la salida sea el edificio, ¿verdad? En base a la arquitectura. Entonces usted como ingeniero de software tiene que saber que antes de usted tirar la primera línea de código, usted tiene que saber la arquitectura donde va a correr su software. Si no lo sabía, entérese entonces. Usted tiene que saber en qué arquitectura va a funcionar. Si es cliente-servidor, peer-to-peer, híbrida, de distribución. Tiene que saberlo.
O vámonos fácil, si va a correr en la nube y dentro de la nube, ¿qué arquitectura va a utilizar? Entonces, todo eso yo tengo que saberlo. Ahora mismo usted tiene que estar empapado. ¿Qué me cuesta a mí un servidor en la nube? O una base de datos en la nube. ¿Cómo es eso de que me pagan por uso? Eso van a ser temas de investigación que también ustedes van a tener. Porque usted tiene que saber eso, porque eso es el día a día. Si usted está estudiando ingeniería informática. Si usted está estudiando ingeniería de sistemas, informática, ciencias de la computación, o sea, usted tiene que estar en esto. En la ola que va. No se me quede con la clase de 2010, 2011. Porque el mundo cambió. Y si usted no cambia, se va a quedar arcaico. No puede ser que todavía en 2021 ustedes estén haciendo sistemas transaccionales. Y ya los sistemas evolucionaron. De transaccionales estaban sistemas de información. De información evolucionaron a sistemas del conocimiento. Luego evolucionaron a sistemas expertos. Luego a sistemas analíticos. Y todavía en República Dominicana y parte de Latinoamérica estamos en sistemas transaccionales. Cuando a usted se le dijo que los datos son el petróleo del siglo XXI, donde usted ve que casi sabemos la Tercera Guerra Mundial simplemente por yo controlar los datos, donde todas las empresas lo que quieren es controlar tus datos. Entonces, cuando usted hace un software, piensa en los datos. ¿Qué usted puede hacer con esos datos? Pero para yo acceder a los datos, los cuales voy a almacenar en memoria, yo tengo que saber cómo lo voy a acceder, cómo lo voy a manipular. Eso usted tiene que saber la estructura de datos. Usted tiene que saber la estructura de datos. Ya de ahí, quitársele de la mente que solamente existen los valores enteros. ¿Verdad? De nuevo, nuevos valores. Esas son de las cosas que tenemos que comenzar a dominar. Son de las cosas que tenemos que comenzar a dominar sí o sí. No hay mañana. No hay mañana. Es comenzar ya a hacer las cosas de manera eficiente. Porque ya el usuario final, cada vez más, al tener tanta oferta, se ha puesto más exigente. O sea, ya el usuario final sabe que usted es ingeniero en sistema. Usted recuerda qué es lo que le pedían anteriormente a usted cuando usted decía que era ingeniero en sistema. Ah, yo tengo una computadora dañada. Eso como en el 2005, 2006, ¿verdad? Luego en el 2011 por ahí hackeamos un Facebook. Pero de 2016 para acá te dicen, yo quiero una página web. Ah, pero tú haces sistema. O sea, ya la gente detecta. Eso es bueno y malo. Bueno, porque ya no conocen realmente qué es lo que es un ingeniero en sistema y qué es lo que hace. Y se le está dando la importancia necesaria. Antes te veían como un técnico. Anteriormente, un ingeniero en sistema para la gente era una persona que reparaba computadoras O que trabajaba en un centro de internet. o trabajaba en un centro de internet. Yo no recuerdo la última vez que yo reparé una computadora. La mía se daña, yo soy vago para desarmarla, yo lo digo. Yo la llevo a esa cosa, que la desarme, la arregle. O a otra gente. Pero yo no tengo la paciencia para desarmar una computadora. Entonces, todos nosotros tenemos que comenzar a montarnos en la ola. No me diga que usted es de infraestructura, que usted es de redes, que usted es de base de datos, que por eso usted no le da tanta importancia a la programación. No me diga eso. ¿Por qué? Porque el de redes, el de base de datos, todos tienen que programar cuando usted hace ingeniería de verdad. Si usted es red y usted solamente no pone un IP, entonces usted tiene que saber programar. El de infraestructura también. Porque ya tiene plataformas ahí como Azure, que usted monta un servidor a nivel de script, le configura los discos duros a nivel de script. O sea, son muchas cosas que usted automatiza para aprovechar. Ah, mira, si el disco duro le quedan 3 GB, aumentalo tanto. Si en el networking también, si tengo un ancho de banda que tengo de tráfico, bueno, aumentala tanto. Si ya decreció, bueno, bájalo a tanto y dale más a esta interfaz. O sea, son muchas cosas que usted tiene que hacer programando.
Entonces, usted tiene que conocer cómo funciona todo, cómo funcionan, y comenzar a darle importancia a las cosas. Lo que usted ve en una materia aquí no es para pasar de curso. Y muchas veces yo no lo culpo a ustedes, porque nosotros también los docentes debemos de, cuando tú llegas donde mí y yo te pido algo y yo veo que tú no haces los procedimientos necesarios para entregarme un proyecto, bueno, yo debo decirte, pero venga, que ¿dónde está tu diagrama de relación? Pero usted no me lo pidió, profe, pero yo no tengo que pedírtelo, porque ya tú lo viste, que era necesario hacerlo. Entonces ahí se te va a crear esa cultura. Y usted lo ve como pérdida de tiempo y no es así. Cuando usted está trabajando en un proyecto grande, señora, hay un tema de planificación. Hay un tema de costo y presupuesto. Que ahí donde todo el mundo se jode. Que no saben cuándo. Ustedes saben, el dolor de cabeza más grande de un informático es saber cuánto va a cobrar por su software. Y por eso que todo el mundo tiene precios diferentes. Porque no aplican una metodología para hacer un costo y presupuesto. Que si lo hicieran, todo el mundo prácticamente tuviera el mismo precio o fuera muy parecido lo que cobrara dependiendo del proyecto. Porque un edificio en X zona casi siempre cuesta los mismos millones, dependiendo de lo que tú le quieras agregar. Muy parecido siempre los presupuestos. Profe, eso depende mucho también porque en este país tampoco hay regularización de precios. Exactamente. Pero no hay, y también el informático, y no está porque el informático nunca se dedicó, o más bien nunca se le dio la importancia en las universidades de mostrarle de que usted tiene que hacer un costo y presupuesto y de cómo usted hacerlo. Miren, acá nosotros pudiéramos estar licitando para desarrollarle al Estado, pero no hay forma de hacer una licitación porque si yo voy y compito, ¿cómo yo le demuestro a un estado, al Estado o al pueblo que yo no hice fraude en los millones que me pagaron por ese software? Ahora, si yo tengo una métrica para hacer, para yo vender ese software, sí me pueden medir y decirme, sí, era por ahí que andaba más o menos el software. Entonces, son muchas cosas que usted tiene que manejar como ingeniero. Porque es el problema que yo veo, que vienen a la universidad, duran 4 o 5 años aquí cogiendo toda la lucha del mundo y salen a la calle a ser técnicos. Pues vaya un Infotec, un ITLAS ahí y hágase técnico y siéntese ahí detrás de una computadora a tirar código. O sea usted la cabeza y sea usted quien va a dirigir. O sea, usted tiene que tratar de ser el project management. Ahí es que usted tiene que llegar. Ese tiene que ser usted, porque usted es el ingeniero. ¿Y cómo yo voy a hacer project management? Sabiendo de estructura de datos, uno de los temas más importantes que usted tiene que manejar para que su software sea eficiente. Saber de metodología, de gestionar. Hasta de recursos humanos usted va a tener que saber, porque usted va a tener que reclutar su personal y manejar y dirigir su personal. Entonces, cuando usted le hablen de estructura, no es simplemente para verlo aquí en esta materia. No es para verlo acá. Es para que usted lo implemente en proyectos futuros. O sea, y ya olvídese de estar haciendo sistemas transaccionales. Eso vale 10, 15 mil, 20 mil pesos, 30 mil pesos. Un sistema que factura. Agréguele valor y haga que su sistema tome decisiones. Y hágalo analítico. Haga un sistema experto. En base a los datos, tomar decisiones. Los datos están ahí. Usted le puede hacer métrica a esos datos. Mira, cuando tengo tanto, darle una alerta al administrador de X producto que se está terminando o que se va a vencer. No espere que el administrador venga a tirar un reporte. ¿Y por qué? Ya los sistemas pudiesen hacer los pedidos hasta ellos automáticamente. Porque hay un patrón que cuando el administrador sabe que va a pedir algo. Si me queda tanto de este producto, tanto de este, o en tal época del año, yo hago una factura casi siempre parecida. El promedio de venta. Claro, el sistema lo pudiese hacer solo. O sea, son muchas cosas que tú tienes que comenzar a tomar en cuenta hoy en día.
para ser un buen ingeniero. O sea, no es solamente tirar código. La parte de ingeniería, la que usted viene a la universidad, la que usted ve en diferentes materias, que lo ponen a leer, que lo mandan a seminarios, yo no sé hace cuánta cosa, y usted se faja, se mata y entrega, y lo deja ahí. O entregan un excelente proyecto en programación 3, y ya lo entregué, lo guardé. Pero ¿y por qué lo vamos a guardar? ¿Por qué guardarlo? Yo entiendo que no debemos de guardarlo. Dele continuidad. Usted le dedicó horas, meses. Dura 3 meses la universidad, 3 meses y algo. Son muchas horas que hay de programación ahí. Vamos a continuar el mismo equipo de trabajo y vamos a terminar ese proyecto. Y usted va a aprender. Vamos a buscarle un cliente. Vamos a venderlo. Esa debe ser su mentalidad. Esa debe ser su mentalidad. Todo el tiempo debe ser su mentalidad. Para que usted tenga éxito en la carrera. O sea, yo no quiero verlo en 3, 4, 5 años. Ah, me gradué. Sí, tengo un título. Chévere. La foto, la subimos a Instagram. Jaja. Todo el mundo, felicidades, felicidades. Bien. ¿Y ahora qué hago? Cuando usted salga al mercado y usted vea lo cruel que es el mercado o nuestro mercado, si usted no tiene la habilidad para defenderse, se le va a complicar mucho. 3 años de experiencia en tal cosa, 2 años en tal cosa. No, y no tanto eso, sino ellos te van a pedir habilidades y si tú dices sí, yo sé, es un laboratorio que te van a poner. No es que yo diga que yo sé. O te van a pedir que tú le muestres los proyectos que tú has participado o cuáles proyectos tú has hecho. Es de eso que se trata. De eso se trata. O sea, por eso que tenemos que todos tratar de comenzar ya a comenzar a construir esos muros o esos ladrillos agregándolos para tener una buena pared o un buen muro para nosotros. Si no, espérate. ¿Qué tú necesitas saber? Ah, yo sé de esto. Sí, bien, vamos a demostrártelo. Yo lo sé. Y usted lleva su portafolio y usted le muestra. Ah, mira, yo hice este proyecto, esto. Toma estas cosas en cuenta. Pero que vean en qué usted ha trabajado. Y eso es obligatoriamente teniendo habilidades. Miren acá. Vamos a ver si encuentro. Ah, bueno, sí. Esto era más de la misma teoría, pero debemos aprovechar las horas. Miren aquí cuando dice una pequeña definición. Ya hablamos de estructura de datos. Esta sí parte sí me interesa. Cuando hablamos de estructura de datos, ¿qué tenemos? Fíjense acá, la palabra struct. Esa va a ser la palabra reservada para usted declarar una estructura. Luego, el nombre de la estructura. Ya está de más decirle aquí las llaves, abrir y cerrarla. Y luego, dentro de esa estructura, yo voy a tener los miembros. ¿Qué son esos miembros? Ese miembro va a tener un tipo de dato y un nombre. Miren lo chévere del miembro. En un vector, ya usted sabe que yo puedo almacenar un sinnúmero de datos, ¿verdad? Pero del mismo tipo. Ya acá no tienen que ser del mismo tipo. O sea, cuando ya hago una estructura viene siendo una tabla de una base de datos. Para que usted más o menos tenga una idea. Un registro. Yo vengo acá, por ejemplo, puedo decir struct y le pongo el nombre estudiante y dentro de esa estructura estudiante pongo entero, edad. Es un miembro. Luego tengo entero, aparte de la edad, nombre. Perdón, entero no. String, nombre.
string, apellido, un char o booleano, sexo. Y ya tengo una estructura que se llama estudiante. Lo que tengo aquí dentro son sus miembros, pertenecen a esa estructura. Utilizo la palabra strut, luego el nombre que le voy a colocar a la estructura y luego dentro de ella sus miembros. Bien ahí. Preguntas, dudas. ¿Entienden el concepto? Simplemente con la palabra strut. Luego el Se me nombre, aprendió el... y luego voy a ir. Bien. ¿Cómo yo voy a declarar las variables? Dice acá, una vez definida la estructura, el programa dispone de un nuevo tipo. Ya, en vez de yo decir, tengo el tipo de dato, tengo el tipo entero y ahora yo voy a tener el tipo de dato estudiante. Si creo mi estructura estudiante, ya eso es un tipo de dato. Ya yo tendría el tipo de dato estudiante. Vamos a ver si lo tengo acá, para que usted lo vea. Ah, no, usted no está viendo mi pantalla completa. Vamos a ponerlo el desktop. Ajá, aquí. O sea, en este caso, si yo hago la strut estudiante, yo le pongo aquí, por ejemplo, nombre, tengo el apellido, voy a poner aquí un char en sexo, entero edad, ya ahí automáticamente yo tengo un nuevo tipo de dato. Ese tipo de dato ya no se va a llamar entero, sino se va a llamar estudiante. Entonces, al llamarse estudiante, yo lo puedo asignar ya con ese tipo de datos que yo definí. Yo puedo decir estudiante y poner, por ejemplo, bueno, o vamos a llamarle datos personales. Y voy a tener a estudiante y le voy a poner datos personales. A esta variable llamada estudiante va a ser de tipo datos personales. Luego yo puedo tener una que se llama empleado, luego puedo tener una que se llama profesor y asignarle este tipo de estructura. Vamos a continuar aquí. Tengo cada uno de los miembros declarados. Dice que una vez definida la estructura, el programador dispone de un nuevo tipo. El nombre de este tipo es el que hemos dado a la estructura. Es decir, el identificador después de la palabra strut, ese va a ser el nuevo tipo. En este caso, estudiante. Para usar una estructura, mentira, datos personales. Para usar una estructura, usaremos un nombre para declarar una variable que tenga ese tipo. Ejemplo acá, si yo creé la que se llama estudiante, se la asigné, por ejemplo, alumno. Son pequeños ejemplos. Iniciación. Cuando se define un nuevo objeto, se puede inicializar una estructura especificando los valores de cada uno de sus campos. Para ello, escribimos entre llaves cada uno de esos valores separados por coma. Entre llaves, fíjense aquí, 0.0, 0.0. Usted vio aquí que yo tenía una variable que se llamaba punto, que tenía P y Q. Es decir, el primer dato se lo va a asignar a P y el segundo dato se lo va a asignar a Q. Otro tema chévere. Definición y declaración de variables. Yo declaro mi estructura, ¿verdad? Si ya yo sé que yo voy a utilizar esas estructuras, se las voy a asignar a alguien, yo la puedo hacer aquí. En vez de poner el punto y coma aquí, yo la voy a hacer y escribo, por ejemplo, lo mismo que yo hice aquí
datos personales estudiante, yo podía simplemente poner estudiantes. Y estaba haciendo lo mismo. Ya yo le estaba diciendo también que datos personales, que estudiante iba a ser de tipo de datos personales. Ese iba a ser su tipo. Esa viene siendo mi variable. Esa es mi variable a utilizar. Bien. El operador punto. El operador fundamental para manejar estructura es el operador punto. Con este operador podemos seleccionar uno de los campos de la estructura. La forma de uso consiste en escribir primero el nombre de un objeto y a continuación seleccionar el campo de la estructura, incluyendo un punto seguido por el nombre del campo. Miren, tengo el nombre de la estructura, luego el punto y luego el miembro. Bien. Ya yo sé que mi estructura es datos personales. Ya usted sabe eso. Vamos a poner un poquito más grande. Ya usted sabe eso. Usted tiene datos personales. Esa es su estructura. Bien. Estos son sus miembros. Una estructura, como yo le acabo de decir, cuando usted se le asigna a estudiante, es una variable más. Igual que cualquiera. Una variable más, igual que cualquier otra variable. Con la diferencia de que con el punto tú vas a poder acceder a sus miembros. ¿Me explico? Por ejemplo, acá si yo digo, digita el nombre del estudiante, por ejemplo, y usted quiere leerlo, es simplemente esta variable estudiante que es de tipo estructura, datos personales, con el punto, Accede a nombre. voy a acceder a nombre. Ya, automáticamente ya aquí tengo yo el nombre guardado. Y luego si quiero apellido lo mismo, si tengo que hacer operaciones, la haría así. La único diferente sería este tipo de referencia que yo estoy haciendo. Sería lo único diferente. Para que usted tenga más o menos una idea. Yo lo voy a trabajar tal cual usted lo ha visto siempre con variables. Lo único es que imagínense, el entero es una estructura primitiva. O sea, entero A. Ya alguien la definió por usted. ¿Verdad? Aquí usted está haciendo la suya, la de usted, la que usted necesita para un programa o para lo que usted necesita resolver ese problema en ese momento. Usted está creando las suyas. Eso es lo que usted está haciendo ahora, creando sus propias estructuras. Yo en vez de decir entero, estoy diciendo datos personales. Que lo puedo hacer como lo hice aquí o lo puedo hacer así como está aquí. ¿Y de qué se compone estos datos personales? De nombre, apellido, sexo y edad. Si yo puedo jugar con eso. O sea, el punto me va a permitir a mí acceder a ese miembro. El punto me va a permitir a mí acceder a ese miembro. Por eso es importante llevar la secuencia de los conceptos. Bueno, eso ya hablamos en la parte de teoría. Bueno, aquí hablamos de las asignaciones. Donde dice punto inicial. Donde se inicializaba. Y te hace una operación. Pero bien. Vamos a ver si consigo acá la que yo quiero, que viene siendo... No, ya está un ejemplo terminado. A ver, C centro de X. Entonces, ok. Piensen acá. A ver si la puedo ver aquí, si la tenía definida anteriormente. Yo tengo una estructura, fíjense aquí. Yo tengo una estructura dentro de otra estructura. Piensen ahí. Yo tengo una estructura que se llama centro, que se llama punto. Ese punto estaba de... pero yo tengo un marcador aquí. Perdón. Ese punto
tenía dos miembros, un entero X y un entero Y. Esos eran los miembros de punto. Ahora yo voy a crear una estructura que se llame círculo. Y esa estructura círculo, dentro de ella, esto se llama estructura de anidadas, va a tener un punto, una variable, en este caso una estructura, un miembro más bien, que se llama centro. Ese centro va a ser de tipo punto. Y fíjense qué punto que contiene X y Y. Y luego tengo mi otra operación. Fíjense acá que yo le asigno a C la estructura círculo. Fíjense acá cómo yo lo asigno. Para yo acceder, llegar a esa X. Como si fuera un join de lo que ustedes hacen en base de datos. Primero tengo que acceder a la estructura que está por encima, un nivel superior, que sería círculo. En este caso C, que se le asigné a C. Luego accedo a centro. Y luego accedo dentro de centro, el miembro X para asignarle su valor. ¿Se perdieron ahí o más o menos le llegaron la idea? Vamos ahí, profe, vamos ahí. ¿Todos van ahí o solamente from Bell? O si tienen, Sí, entendimos. si tienen dudas, pregunten, con eso no hay problema. Bien. Señora, la idea de una estructura no es más que eso. O sea, realmente, yo siempre les recomiendo, yo les digo, todos los puntos que usted vaya a acumular, acumúlenlo en el primer parcial. No estoy diciendo que el segundo y el tercero sean difíciles, pero a muchos se les complica. Profe, ya usted lo dijo todo, eso que viene en piedra, los otros dos, déjese de esa. No, que los temas son un poquito más complejos, tú tienes que manejar mucha terminología, que si listas enlazadas, que si doblemente enlazadas, que de una lista con una pila, insértela en una lista y crea una cola circular. Entonces, tienes que manejar muchos conceptos. Y a veces... Aquí vemos los mapas, profe. ¿Cómo fue? Los mapas, los vemos aquí también. No, realmente... Menciono la lista, las pilas, pero yo he visto también los mapas, eso lo vi yo. No, realmente no está dentro del programa. Por eso el programa de la asignatura hay que hacer un reajuste. Pero un reajuste grande, porque yo quiero como soy yo que la imparto, ver estructura dentro de Python, para luego con lo que van a inteligencia artificial, yo no tener que explicarle Python, sino que ya ustedes lleguen con un background de Python y ahí nos concentramos más en hacer machine learning y avanzar todavía. Si la carrera entera fuera así, fuera un éxito. No, eso va. Yo estuve hablando con Fausto realmente y sí te digo que fue un tema de COVID, que estábamos sentados con Santana, Fausto y estábamos hablando de la materia. Incluso álgebra lineal yo le solicité que volvieran a ponerla porque inteligencia artificial, anteriormente inteligencia artificial era una materia teórica, completamente. Tú veías cositas en inteligencia artificial. Hoy en día, inteligencia artificial es una realidad. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que ustedes lleguen con estadísticas, que lleguen con conocimiento de álgebra lineal, un poco de cálculo y obviamente un lenguaje de ciencia de datos. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar en estructura? Yo hablarte, darte estructura en Python, donde tuve estructura ya más cercana a la realidad y luego tú llegas a inteligencia artificial, ya yo esas horas que yo voy a dedicar explicándote Python, le dedico a otra cosa. Esas horas que voy a dedicar explicándote algunos temas de álgebra lineal para entrar en detalle en otro algoritmo, bueno, se lo dedicamos a otro tema y se avanza más. Pero realmente, Fausto, estábamos en eso. Pero ustedes saben que con el tema del COVID eso se complicó y se quedó en el aire. No te voy a decir que lo retomemos el tema otra vez porque sí estábamos en eso de cambiar los temas de muchas materias y tratar de que fueran a la par. Estamos trabajando. Hay que ir actualizando, realmente. Sí, se está trabajando fuertemente en eso. Incluso hay muchos temas. La vaina es que ahora nosotros no pudimos aprovechar eso. Será para lo que viene. Se complicó un poquito. No, pero que te digo, el tema de los mapas ya es un tema muy avanzado y realmente, ¿qué te digo? Lo que ustedes van a ver acá se utiliza mucho. No es que ustedes no lo van a utilizar, realmente lo que es estructura, porque la estructura de datos es independiente del lenguaje de programación. Una preguntita, se aplique diferente en uno u otro, sí, pero es totalmente, es tú conocer lo que
que usted sepa que si usted utiliza C Sharp, si usted utiliza Java, si usted utiliza Python, usted tiene que ver cuáles son esas estructuras que usted tiene ahí y tratar de saberla aplicar o buscarla, porque Una, toda la información está ahí. O sea, la una información. pregunta, profe. Ajá. Yo he visto lenguajes que traen el tipo de datos de mapa, clave y valor. ¿Es a ese tipo de estructura que se refiere? Bueno, hay una que es clave valor, que sería diccionario. Un diccionario eso. Es un diccionario. Es Pero diferente. digo, lo digo porque hay lenguajes que lo tienen como map, así mismo MAP. Por ejemplo, Dart, que es un lenguaje nuevo. Sí, pero ahí ya cuando es un poquito más complejo ya, porque ahí estamos hablando de nodos, dependiendo, porque mira, cuando tú ves el tema de árboles, que tú dices, wow, un nodo con dos punteros, tú como que dices, espérate, déjame en lista, es más fácil. Pero cuando entonces tú llegas a grafos, entonces ahí tú dices, espérate, déjame en árboles. Y cuando te llevan a mapa, tú dices, déjame en grafo. Y así sucesivamente. Porque cada tema se va complicando más. Ahora, cada uno es más eficiente, eso sí. No quiere decir que tú siempre vas a necesitar árboles o siempre vas a necesitar listas. Por eso que te dicen, tú tienes que saber conocer cada uno y saber cuál seleccionar dependiendo del tipo de problema. Siempre va a ser así. Entonces, es importante, como le dije, practicar. El primer pasar a aprovecharlo al máximo, porque es bien simple, es estructurita así como vemos acá, y luego la cosa se va poniendo un poquito más intensa. Así Pero lo que, importante es aprender cosas que uno pueda salir al mercado o salir, qué sé yo, no, a esto tú lo vas a que utilizar. uno pueda utilizarlo, tú sabes, es lo que importante. Estructura de datos, todo lo que tú ves aquí, tú lo aplicas. Eso sí. Sí, claro, porque eso no tiene que ver el lenguaje Tiene realmente. que ver lenguaje. Hay muchos temas. En inteligencia artificial realmente hay muchos temas que yo me hice loco y yo lo fui cambiando. Realmente yo en inteligencia artificial hay muchos temas arcaicos totalmente en el programa. Y yo lo que hice fue que yo dije, mira, yo le voy a dar Python, le voy a dar análisis de datos, alguna ciencia de datos, que ven algoritmos de Machine Learning, y al final, si da tiempo, vemos algo de redes neuronales. Entonces, y me concentro en procesamiento del lenguaje natural, porque ustedes saben que hoy en día está muy de moda lo que son los chatbots. Casi siempre en inteligencia artificial los muchachos hacen un chatbot. Y esa es la idea, que usted pueda aprovechar lo que hay hoy en día en el mercado, que usted sepa lo que hay en la calle y usted le saque provecho a eso. De eso se trata la informática. O sea, realmente esta carrera cada 2 años debería estar renovándose el penso, la verdad. O por lo menos los programas de clase de cada una de las materias. Pero Fausto está muy consciente de eso y realmente se han hecho, las últimas reuniones siempre hablamos de ese tema. Y la próxima reunión lo voy a volver a mencionar, a ver si podemos de nuevo retomar el tema de modificar el penso y poder lograr lo que se quiere con ustedes. Pero sí les digo que de verdad la Universidad UTESA con todo y todo, se lo digo a boca llena, y no porque soy egresado de ahí, los estudiantes que se ponen y se fajan de verdad, salen bien preparados, porque la verdad, se puede decir que están bien rankeados a nivel laboral. Porque casi siempre cuando yo voy a una empresa, hacer cualquier servicio, ahí casi siempre el encargado es un utesiano. Y eso habla muy bien. Y siempre tienen puestos importantes, o tienen su propia compañía. O sea, eso habla muy bien del estudiante de UTESA, la verdad que sí. Pero obviamente va a depender de usted. Todo siempre va a depender de usted. Miren, mi gente, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a ver el lunes. Vamos a continuar. Los que no sean de laboratorio, si pueden ir el lunes, excelente. Porque ustedes saben Sí, que yo voy a tratar de entrar a la clase, se profe. complica un poquito, porque yo sé que a veces Toribio, bueno, yo siempre le hablo a Toribio para tratar de ir a la par, pero a veces se complica. Como él nada más. Bueno, no me diga esa vaina a mí, profe. Sí, no, porque él sabe que él está los sábados y yo 2 veces. Bueno, Moreno. No creo que la metodología es compatible. Profe, haga una vaina para que me cambien para la clase suya, no joda nada. Coño, Qué tigre. Pero que es el Henry, que lo que, manito. tú Oye, ves, ¿quién loco, no pasa conoce? trabajo ahora. Profe, No, yo creo que Toribio, yo siempre hablo le tiro a Toribio y nos ponemos de acuerdo siempre para tratar de ir a la par en los temas. Pero el inconveniente es que él está los sábados, él te da 4 horas. Pero un día feriado nada más que nos toque a Cuando nosotros, yo, ya se complica. oiga, yo le O un día que se yo cae le pongo
como y no demos una clase, ya ahí se complica. Porque Yo le puedo asegurar que va a toda la nunca va semana. a Toribio. ¿Cómo fue? Que yo le puedo asegurar que usted nunca va a ir a la par con Toribio. No, a Toribio le gusta mucho que ustedes se fajen. Es intenso, es intenso. Ajá, ajá. Muy bueno, muy bueno. Intenso. No, él a que Toribio, mira lo que pasa, que Toribio él ama estudiar y le encanta leer. Pero Toribio siempre está estudiando, leyendo, haciendo una maestría. Él tiene ese hábito y no está mal, ¿eh? Porque tiene un hábito nivel Dios. Nivel Dios, o sea, nivel Dios. Bueno, pobre de mí. Estudio y eso es nivel. Bueno, Seguimos, Henry. Bueno, miren, mi gente, ya ustedes saben, estaremos por acá el lunes. Bueno, los que no están en el canal de YouTube se pueden agregar que las clases siempre yo las subo al canal. Así que ya ustedes saben. Perfecto, profe. Cuídese, Profe, profe. muchas gracias por su tiempo. Fue un nos placer. vemos el lunes. Vale, si hacemos interactuando por acá, ya ustedes saben. Luego coordinamos un día y comenzamos, nos conectamos un en vivo a jugar Call of Duty. Mentira, mentira. Trato. Gracias, profe. Pase buena. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Buen fin de semana.